Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Bueno, una transmisión más a puro corazón. Por acá Fabri Mica. y Mika compartiendo lo que somos, parejas sagradas. Y en este ciclo donde conversamos sobre temas súper interesantes. Y el tema de hoy es algo muy conocido y que tiene mucho para hablar, mucho para desenrollar. Y bueno, acá vamos a estar un ratito compartiendo nuestra visión, nuestra experiencia y por qué elegimos esto, ¿no? La monogamia. ¿Qué sentís, amor, con esto? Bien, bueno, vamos a empezar por la palabra, ¿sí? Mono significa uno, significa unión, fusión, y gamia es justamente el matrimonio, ¿sí? La unión sagrada, el matrimonio sagrado que hace que dos seres se conviertan en uno, en una fusión. Y voy a compartir algo que me venía hace un ratito, porque bueno, a nosotros nos llegó como esta temática que teníamos que abordar, pero la información nos va llegando a medida que empezamos a transmitir. Y bueno, previo a iniciar el vivo, la información que me mostraban era cómo está hecha la creación, ¿sí? Nos creamos a nosotros mismos como parte de la gran divinidad que somos, como seres creadores de a pares. Dos pares de manos, dos pares de brazos, dos pares de hombros, dos pares de ojos, dos pares de piernas, dos pares de pies, dos pares de fosas nasales que inhalamos la vida y a través de nuestro verbo, a través de la boca, lo que realizamos es la unión de lo que somos. Y el verbo, como el verbo creador, lo que realiza es el proceso de fusión de la expresión del ser que somos. Bien, eso a raíz del ser individual, en el sexo femenino o masculino, de cómo se expresa la creación de a pares, ¿sí? Ahora, la humanidad, ¿cómo ha sido creada? Con el sexo femenino y con el sexo masculino, ¿sí? ¿Y cómo llegamos al mundo? A través de esta fusión de dos pares de seres, ¿sí? Ahora, vayamos más profundo, ¿sí? Un poco más profundo. La creación ha sido a través de la frecuencia, ¿sí? De dos energías que son la energía femenina y masculina de Dios, el poder del Padre Creador y de la Madre Creadora. Entonces, esas dos energías se expresan en toda la creación, ¿sí? Todo ha sido creado a través de estas dos energías. Y estas dos energías se integran en nuestro corazón cada vez más cuando somos capaces de volver al corazón del uno. Y en ese proceso estamos, de volver al corazón del uno, que está relacionado con empezar a vincularnos desde la pulcritud de nuestros corazones puros y empezar a ver al otro desde esa pulcritud significa eliminar todas las distorsiones que el ego y los sesgos cognitivos nos han traído como sociedad y también como la humanidad ha ido creando esos sesgos y se ha ido creyendo esas historias que se cuentan, creando divisiones que impiden la unidad. La unidad, ¿cuál es la primera unidad? La primera a través de nuestras propias energías, nuestra energía masculina y femenina en unidad, en un solo corazón. Más después también tiene que ver cuando nos vinculamos con un otro en un vínculo de pareja, con esa fusión de volverse un solo corazón. Como la energía masculina y femenina de la creación son una unidad, trabajan en conjunto, trabajan en ese equipo sagrado. Entonces ahora, en estos tiempos, estamos logrando concebir una forma de vincularse que está más cercana a la divinidad. Y eso es la unión de dos energías, ¿sí? Que se reconocen como parte de la creación en esta tierra y eligen trabajar en ese conjunto, en esa pareja sagrada que está relacionada con la capacidad de entrelazar mis dos pares internos, es decir, mis manos y mis pies,
mis dos ojos, mis dos fosas nasales y expresar a través del verbo lo que somos, la esencia única y auténtica de cada ser. Y eso hace que la resonancia genere la unión de dos campos que están unificados en sí mismos, y lo que hace es la fusión interna atrae otro semejante a imagen y semejanza del creador y la creadora del universo, generando un equipo sagrado que se entrelaza para crear y concebir inmaculadamente. Y por ahí podríamos empezar como ese proceso de creación de a pares que hace que la energía se vuelva una y que esa división que se genera, que es en principio el hombre y la mujer, se vuelva una unidad y que esa dualidad que hemos estado experimentando como humanidad cada vez se vaya entrelazando en la frecuencia de la unión de pares que se vuelven pares que generan un enlazamiento cuántico en la rejilla crística colectiva. Y esa rejilla crística colectiva se va uniendo de a dos nodos que transmiten esas dos frecuencias y que eligieron encarnar con esas dos frecuencias para la labor específica en la Tierra, que es recordarnos como parte de la unidad. Por ahí podríamos iniciar. Sí, bueno, hola, ¿cómo estamos ahí? A las personas que están conectadas, muchas gracias. Gracias, Mica, ahí por compartirnos. No me esperaba, ¿sí? Como arrancar con tanta profundidad realmente, pero está bárbaro. Lo que hoy yo venía a compartir realmente que sentía cuando mencionaba este tema de la monogamia, era básicamente mi experiencia, ¿no? Y lo que se me venía también en el principio era como desde la historia de los tiempos al hombre le ha costado más este tema de la monogamia. Como que incluso todavía en culturas todavía se mantiene, ¿no? Como un tipo de no monogamia con permisos para el hombre, ¿no? Para tener diferentes mujeres y poder tener más de un vínculo. Entonces, se me presentaba todo esto y cómo yo en mi camino, que siempre mi camino ha sido como en la elección de la monogamia. Buenas noches, ¿cómo estamos ahí, Rosa? Gracias por estar conectada una vez más. Y cómo cómo se ha presentado la monogamia siempre en mi camino. Desde el momento en que yo quise vincularme y tener algún tipo de relación, siempre era como un sentimiento y una sensación, un valor de crearlo junto a otra persona, a una compañera, y no en solitario, ¿verdad? Es como algo profundo, interno, que siempre sentí y comencé a experimentarlo, ¿no? Desde los 18, 19 años, casi 19 años, que tuve la primera decisión a conformar un vínculo, a una pareja. Entonces fue ahí en ese primer vínculo donde arrancó esta experiencia de la creación en conjunto, en pareja, en compartir, en unificar estas energías, tanto la femenina como la masculina. Y siempre se trata de eso, ¿no? Como unificarlas primero en uno mismo para que luego podamos hacerlo con ese reflejo, con ese espejo que tenemos al frente y podamos eso, ¿no? Como traer realmente lo que es dentro hacia afuera, lo que es del cielo a la tierra. Entonces, en ese aprendizaje, siento que ese aprendizaje para mí es algo que he venido a experimentar en esta vida y por eso lo estoy haciendo aquí con Mica, que desde el primer momento en que nos reunimos y nos volvimos a reencontrar, sabía que algo diferente me traía este vínculo, esta nueva pareja que hoy estamos aquí conformando y creando esta unión y sosteniendo estos valores como la monogamia, este respeto hacia el uno, hacia el otro, ese cuidado. Se me viene mucho que se me mostraba como que el masculino, ¿verdad? Que es el que se ve más expuesto al intercambio, al intercambio de energías. No voy a utilizar mucho las palabras por Instagram. Al intercambio de energías
que siempre está como desde un lado más superficial, ¿verdad? Entonces, como que el femenino ya por naturaleza tiene ese cuidado interno, esa protección interna y ese conocimiento del cuidado de la energía. Entonces, al masculino como que nos cuesta ingresar a esos mundos, ¿no? A ese mundo femenino, como que está bastante cerrado nuestro corazón para ingresar a ese cuidado, a eso maternal que ya existe en nosotros, que es el cuidado de nosotros mismos, de nuestra propia energía. Entonces todo comienza desde ahí, a tener esa conciencia de que si voy a estar intercambiando energías, tiene que ser de la manera más pura y con una persona que sea afín, ¿no? Resonante a lo que venimos a compartir. Entonces, cuando logramos como eso, integrar ese femenino en el caso de la energía masculina, es donde comenzamos a prestarle más atención a este tema de la monogamia, a tomarlo más en serio, a comenzar a tomar responsabilidad y límites para que así podamos como sostenerla, ¿no? Como sostener esta monogamia, no caer en pensamientos, en lujuria, en otro tipo de vínculos, ¿no? Y de relaciones a los que estamos acostumbrados, y poder sostener esta monogamia en la pareja teniendo la conciencia de ese cuidado, de esa energía femenina a la hora del intercambio de las energías, ¿verdad? Y todo comienza en un primer nivel, a nivel físico, a nivel materia. Pero luego vamos a ir profundizando cada vez más y más en los diferentes cuerpos. Eso también es lo que lo que me traían. Cómo vamos profundizando en nuestros pensamientos y en esa responsabilidad que tenemos con el vínculo para que seamos lo más puros, ¿no? Lo más transparentes a la hora de compartir nuestras energías con ese respeto, ¿no? Que tenemos que tener hacia la otra persona, ese cuidado. La palabra que se me viene es cuidado. Mica, ¿querés continuar algo ahí? Hermoso, sí, lo que siento ahora transmitir en base a lo que trajiste, como me trajeron esta concepción de la mujer, que siempre se tuvo como una parte, ¿no? De la mujer sometida al hombre, como ese extremo, ¿no? La mujer sometida al hombre, la mujer que conservaba la familia, la tradición, como esa parte del conservadurismo de alguna manera, que está relacionado con un extremo, con una polaridad, ¿sí? Entonces hoy también venimos un poco a desmantelar como esa parte de la mujer como por debajo del hombre, sometida, conservando los valores, como toda esa parte, como ese sesgo social de la monogamia también, porque esta conversación no va desde un lado moralista de lo que está bien o está mal, sino de cómo las energías funcionan, ¿sí? Y cómo lo hemos experimentado en nuestra vida y, bueno, las elecciones que cada uno ha tenido. Pero sobre todo como que la mujer ha tenido como esos dos extremos, ¿no? Como la parte más conservadora y después hay otro como movimiento actual que tiene que ver como con la parte de la liberación del femenino de alguna manera, entonces es como que se ha ido como polarizando. ¿No? Exacto, Sí. se ha ido polarizando en el tiempo. Entonces lo que traemos ahora es como la integración, ¿sí? La fusión, que tiene que ver con un femenino que no rechaza su propio femenino y se lleva a un libertinaje, una rebeldía, un rechazo al femenino propio, y lo que hace es entrar como en una lucha, en un combate interno con las propias energías femeninas que nos habitan, ¿sí? Entonces, la búsqueda aquí es el equilibrio, ¿sí? La propia prudencia interior para poder discernir nuestros valores, que está relacionado no con una cuestión moral, sino con el camino de rectitud, con el camino del Dharma, que es justamente elegir lo que es para nuestro mayor bien y para el mayor bien del colectivo. Y no elegir en base como a pensamientos de rabia, de venganza, de celos, de envidias, de odio, como que el colectivo se ha ido mucho por ese lado, ¿sí? Y entonces como cuando no rechazo mi energía femenina y la puedo abrazar,
Puedo abrazar mi parte contenedora, puedo abrazar mi parte del silencio, puedo abrazar esa parte, como bien dice ahí, el silencio de la energía yin versus el libertinaje yang. Bien, es una manera de verlo, ¿sí? Es como el yin representa justamente esa energía femenina, ¿sí? Que sería como la energía ki, la energía negativa, la energía magnética. Y el Ka, que es el cuerpo Ka de energía, representa la energía eléctrica, ¿sí? La energía masculina eléctrica. Cuando logramos integrar estas dos energías, lo que hacemos es un proceso de fusión y de equilibrio interior. Cuando la mujer estaba en esa parte como del conservadurismo, del sostener la monogamia, no porque estaba alineada a su corazón, sino por una cuestión social o porque estaba bien visto, ¿sí? Ahí es como, no es desde ese lugar la invitación actual de que se sostenga un vínculo monogámico, ¿sí? No es desde, la mujer que porque es lo que está bien visto, sino es como sacar todo ese paradigma, toda esa dinámica que hemos sostenido por tanto tiempo y comenzar a reconocer nuestro masculino exterior. Si yo respeto mi masculino interior, puedo respetar mi masculino exterior y por lo tanto no rechazo al hombre. No rechazo al hombre y no rechazo al masculino. Y por lo tanto en mi interior se integra mi corazón y puedo co-crear en esta materia un vínculo monogámico que tiene que ver con la fusión de los pares internos. Si yo logro fusionar mis dos pares internos, mi masculino y mi femenino, voy a reconocer un igual, a imagen y semejanza del creador, fuera de mí, el masculino verdadero, porque lo reconocí primero dentro de mí, y entonces voy a aceptar que del otro lado respeto, integridad, fidelidad, lealtad. ¿Por qué? Porque estoy siendo leal conmigo misma. Estoy siendo leal con mi corazón, con mi propósito divino. Y si me logro fusionar en esa integridad interior, lo que logro es que el exterior me exprese eso, que me exprese lealtad, que me exprese respeto. Y la fidelidad no tiene que ver con el otro, tiene que ver con la fidelidad que tengo con uno mismo. Si logro ser fiel a mis valores, si logro ser fiel a lo que elijo y no elijo para mí, definir mis límites, es decir, definir mi masculino interior, lo que voy a lograr es afuera un espejo semejante que me traiga el mismo aspecto, ¿sí? Y trabajando en conjunto lo que vamos a hacer es ese equilibrio polar de nuestras energías. Desde mi experiencia personal he elegido la monogamia desde lugares bien vistos y también hoy en día lo elijo desde un lugar que tiene que ver con esta conciencia de que Dios, diosa creadora y Dios creador es polar, ¿sí? Y como esta energía se expresa a gran escala, también se expresa en mí. Y como he logrado ese proceso de balance interior, lo he manifestado fuera de mí, que simplemente ha sido como un reconocer, magnetizar la energía que expresa en este momento y desde el origen mismo mi otra mitad, que no es mi otra mitad, es mi complemento completo que se expresa en otro hombre, en este caso Fabricio, que lo haré acá. Entonces es, ok, me logro integrar en mí al punto que logro reconocer a un igual fuera de mí. Que se expresa en el masculino externo, que tiene que ver con el sexo masculino. Pero sin embargo es lo mismo, somos lo mismo, somos unidad. Somos distintas expresiones de lo mismo. Sí. Y eso es reconocer el fuego interior propio para luego reconocer el fuego exterior, que tiene su propio fuego interno. Es decir, su propio femenino, su propia fuerza creadora, su propia fuerza de creación, que tiene las dos energías, la energía masculina y la energía femenina, porque es igual a imagen y semejanza del creador-creadora. Y desde ese punto puedo compartir lo que para mí representa la monogamia. Sí, la monogamia también lo que me traía era... es paz mental, ¿no? La monogamia cuando estamos ahí
comprometidos, cuando estamos enfocados, no estamos distorsionando nuestra energía, ya sea en pensamientos, en acciones, en palabras, y estamos bien enfocados en lo que uno quiere y lo que uno está manifestando en su vida, nos trae paz. A mí lo que me trae la monogamia es paz mental. ¿Pero por qué? Porque ya he vivido la otra parte, ¿no? Como el reaccionar a instintos primarios se me viene, ¿no? Como en esto del masculino seguramente se ve como muy identificado. La reacción a los instintos primarios. Y son esas reacciones ante un cuerpo, por así decirlo, voluminoso o bello, si quieren, ¿no? Pero a este punto de donde voy, es que he tenido que seguir resignificando lo que significa para mí la palabra belleza. En un punto. A esto nos lleva la monogamia, como resignificar distintas creencias para que cuando se activan esos detonantes dentro nuestro que nos llevan a una reacción, podamos estar bien parados y observando y poder identificar, ¿no? ¿Qué estoy yo? ¿Qué es lo que me está como generando esa otra pantalla, esa otra persona que yo ya no tenga, ¿verdad? Que yo ya no esté creando, que yo ya no esté en mi campo y que me esté brindando mi complemento. Entonces, aquí esto es un ejemplo que hace poco lo hemos traído con Mika, la resignificación de la palabra belleza. Y, y cuando me puse a pensar en esto, a sentirlo, realmente me pregunté qué es bello para mí. Y bello es la creación de un vínculo. Bello es encontrar un complemento en el cual podamos como coincidir en los ritmos, en los valores, en la visión, en el propósito, y podemos compartir más allá del cuerpo físico lo que son la transformación de las emociones, todo nuestro camino espiritual. Entonces, eso es realmente bello si me pongo a pensarlo, ¿no? Cuando empiezo a ver el reflejo de otra persona, de una persona del sexo opuesto en mi pantalla, ¿no? Cuando se me presentan estos instintos primarios, lo que tenemos que hacer es estar bien atentos y resignificar qué es lo que yo estoy hoy eligiendo, ¿no? Desde dónde estoy eligiendo crear y resignificar estos temas de belleza. Porque ¿qué es bello para mí? Y hoy en día yo entiendo qué es la belleza para mí, ¿no? Cuando se me espeja en otra persona. Y lo puedo observar porque he encontrado ese complemento gracias a que pude hacer esa unificación de energías y reconocer, en este caso, mi femenino en mi cuerpo masculino, en mi energía masculina predominante. Entonces, allí es donde empiezo yo a encontrar la completitud, el sentimiento de un ser completo y no tener que estar buscándolo afuera, en el exterior, o cuando se presenta algún tipo de persona o pantalla que viene a hacer la prueba, ¿no? O que viene con una intención ya desde la otra persona, ¿no? Como también instintiva primaria, cómo yo poder colocar mis límites, poder estar en conciencia plena y no estar reaccionando al instinto primario y poder estar cuidando esto, cuidando lo que estoy creando con mi compañera, con mi complemento y no emitir distorsiones. Porque ahí está el real aprendizaje, donde cuando yo dejo de alimentar a ese tipo de energías que se presentan, ¿verdad? Cuando yo dejo de alimentar a mi mente que me dice que esto es bello para ella o bella, bello o bella, y pongo en conciencia lo que es realmente bello para lo que yo estoy intencionando crear, para lo que es mi vínculo hoy en día. Entonces empiezo a poner énfasis y detalle en lo que digo, en lo que pienso, en lo que emana mi campo directamente. Entonces ahí es realmente el aprendizaje que nos lleva a esta monogamia,
a ser completamente pulcros y estar en respeto. Hola Cristian, buenas noches y nada, eso, gracias por estar acá conectados a las 3 personas que están aquí, muy agradecidos. Córdoba siempre presente y estamos hablando un poquito de la monogamia y eso, ven, estaba trayendo este ejemplo de mantenernos en la rectitud de pensamiento y cada vez hilando más fino en lo que se trata el cuidado de nuestras energías, el cuidado en lo que estamos emanando, en las intenciones que estamos emanando para con la otra persona, para llegar al hogar y compartir desde la mayor pureza e integridad con mi complemento. Así que eso es lo que sentía ahora compartir, sí. Y bueno, es lo que nos trae un poco la monogamia, ¿no? Y porque también hemos vivido la otra parte, o por lo menos hemos estado cerca y la podemos observar de seguramente, a lo que es el poliamor o la poligamia. La verdad es que no sé ni... Es así, ¿verdad? Y es como estar expuestos, y yo cuando me coloco en ese lugar, ¿no? De estar realmente viviendo allí, porque en algún momento, cuando en mi época de soltería o cuando estaba solo, ¿no? Y quería como hacer este intercambio de energías, ¿no? Como el cuerpo me pedía, me he encontrado en situaciones donde he estado compartiéndome cuando no había realmente un sentimiento, ¿no? En el intercambio de energías. Cuando había ausencia de sentimiento, cuando había ausencia... Sí, seguro que te acuerdas, Cristian, porque él me conoce desde antes. Entonces, y no somos ningunos santos, ¿no? Y todavía no lo somos. Estamos ahí gracias a esos aprendizajes que me permiten ver eso, donde los lugares donde ya no quiero estar. Porque he caminado por ahí, he sentido el vacío que hay luego de luego durante desde ese intercambio de energía, he sentido los enganches. He sentido las emociones que se fugan y que se penetran en mi cuerpo a la hora de intercambiar energías. He sentido tristeza, angustia. Gracias querida, cuando el intercambio de energía debería ser todo lo contrario, ¿no? Cuando debería revitalizarnos, cuando debería llevarnos a estados superiores de felicidad, de amor y de compartir, de unión, justamente. Entonces, cuando yo dejé de encontrar en ese tipo de intercambios de energías justamente estos valores, justamente la unión, el amor, la felicidad de estar compartiendo algo más que el intercambio, que la piel, es eso lo que me ayuda hoy a elegir este camino de monogamia y que sé que es el que me trae paz. Vuelvo al principio de cómo arranqué esto. Es lo que realmente me trae paz. Y lo más bello es que los dos hemos pasado por eso, porque yo también he tenido momentos donde la liberación para mí implicó como justamente la búsqueda incesante de llenarme a través de un otro y de un encuentro, por ejemplo, sexual, ¿no? Y cómo eso se expresó y como que expresé ese extremo, ¿no? Y pude experimentar eso, él lo pude experimentar, entonces estamos hablando de que hemos pasado por procesos similares de alguna manera que nos llevan a tomar esta decisión hoy. Y no es que hemos elegido vínculos con otros rótulos, pero sí experimentamos como compartir con un otro desde un sinsentir, porque sí, o porque la atracción era meramente física, ¿sí? Y eso también representa como un vacío que buscamos llenar a través del otro y del encuentro de la piel. Y creo que lo que estamos haciendo ahora, que más que una creencia es un sentir, es fusionar las energías en los distintos planos con la unidad no solamente desde un plano físico, sino también energético, espiritual, y tiene que ver con el respeto y con definirse en la luz.
¿Qué es definirse en la luz? Es reconocer que soy un ser íntegro y completo y que mi energía tiene un valor, que es un valor que elijo compartir con un igual, donde integro que estas energías, este respeto y esta lealtad tiene que ver con la lealtad que tengo conmigo misma, con esa lealtad que elijo en mi interior, porque como mujer, esta creencia, ¿no? De, bueno, por un lado Fabri comentaba esto de los hombres, que como, bueno, el hombre como con muchas mujeres o como muchas mujeres que lo agasajan, pero por el otro lado también hay un femenino que sostenía eso, ¿sí? El femenino que no se valoraba a sí mismo, el femenino que no reconocía su valor, el femenino que también alimentaba esas distorsiones en el masculino eléctrico, que tiene que ver con un femenino que, bueno, busca complacer al hombre. Y por eso también he experimentado como todo, ¿no? O sea, como en este buscar complacer al hombre y que se quede a mi lado y no sé, en un vínculo de pareja experimentar un trío y sentir realmente a la otra mujer que estaba ahí presente, poder verla con ojos de compasión, para mí implicó una trascendencia porque descubrí que realmente, primero, el dolor en ella y todos los enganches que estaban en su energía, como que lo pude sentir. Aprendí mucho de desapego ahí también, que tenía que ver con trascender un extremo mío que estaba relacionado con el celo obsesivo. Y como pude transitar esa experiencia, fue como una trascendencia y a la vez de velar lo reprimido. Porque acá no se trata de como, bueno, llegamos acá porque sí. No, llegamos acá porque logramos no rechazar el deseo, ¿sí? Pudimos transitar la experiencia humana, los extremos, las polaridades, todos los aprendizajes que hay implicada para llegar a un equilibrio interior y elegir hoy el camino que nos hace bien al alma, ¿sí? Pero experimentar todo eso no siempre es necesario, ¿sí? Va a requerir el aprendizaje de cada uno, por eso todos los caminos llevan al amor. O sea, realmente la simpleza nos va a llevar a esto, a la unión con un otro igual, a imagen y semejanza de la creadora y el creador, que son dos energías en pares. O sea, es simple. O sea, vamos a experimentar toda la creencia, toda la fábula humana que necesitemos hasta que integremos que esa es la verdad. Que esa es la verdad que primaria, como las leyes universales, sí, como el ritmo pendular, como la polaridad. Bueno, esta es ley universal. Polaridad, pares, ahora en esta tierra dualidad, y en el universo fusión, unidad, femenino y masculino. Llegar a esa conclusión y te va a tomar todos los aprendizajes que necesites experimentar para completar en tus células esa información. Porque tenemos que experimentar el dolor, la separación, el apego, el desapego, la muerte, el nacimiento, todo lo que implica una experiencia humana para entender la simpleza. Porque somos humanos, somos complejos y va a tomar de nosotros todo lo que necesite la experiencia hasta que logremos llegar a la humildad. Y la humildad implica una rendición. Cuando nos rendimos. Y a veces necesitamos estar como pasándole re mal para finalmente rendirnos a lo simple. Porque el humano necesita experimentar y muchas veces es como, ok, necesito experimentar para completar estos aprendizajes en mis células y finalmente llegar a la integración de lo que soy. ¿Y cómo voy a reconocer a mi otro igual si no me reconozco a mí misma, no me valoro? Entonces, me tomó todo lo que necesitó tomar mi experiencia, vincularme en un vínculo de 4 años y medio con un montón de distorsiones, alimentar como matriz un montón de distorsiones, al punto de decir, ok, ¿cuándo me voy a empezar a mirar y a ver? Y cuando lo empecé a hacer, tomó de mí toda la energía que tuvo que tomar, todo el aprendizaje que tuvo que tomar, hasta finalmente decir, ok, me reconozco en la pureza y el amor puro que soy. Y desde ahí me empiezo a vincular.
Y fue tomar esta decisión incluso antes de que ese vínculo en su momento terminara. Fue tomar esa decisión interna, aceptar la experiencia que estaba viviendo. Nunca se trata de luchar contra lo que es. Se trata de integrar el aprendizaje que me está trayendo la experiencia que estoy viviendo, cualquiera que sea que estés viviendo. Y finalmente, volver a la unidad. Y reconocer que sos una unidad en tu interior y por lo tanto puedes reconocer la unidad fuera de ti. Y ese camino va a suceder todo lo que tenga que suceder porque va a depender de cada diseño, de cada ser, lo que eligió como plan de su alma, vivir, vivenciar, para finalmente completarse en cada una de sus células. Que cada una de sus células reconozcan la luz que es. Y ese es el proceso que estamos viviendo como humanidad. Encender cada célula de nuestro cuerpo en luz y dejar de alimentar relatos colectivos, inconscientes, creernos que lo natural es como mentir, creernos que lo natural es engañar, creernos que lo natural es desear a todo lo que camina. No es lo natural, realmente no es lo natural y te va a tomar todo lo que necesite de vos hasta que te des cuenta contra la pared, o quizás no, te das cuenta antes, sería bendecido, ojalá que así sea, lo deseo, que realmente eso no te hace bien, que no alimenta tu alma, que despilfarra tu energía, que no te valora el ser que sos, y esa integridad que no se genera en ti no la vas a encontrar afuera, porque te vas a encontrar con espejos que van a estar distorsionados, que te van a generar dolor, que te van a traicionar, pero porque vos estás traicionándote a ti mismo, te estás siendo infiel a ti mismo. Cuando empezás a hacerte fiel a ti misma, a ti mismo, ahí podés encontrar afuera esa fidelidad. Y en primera instancia es reconocer cuál es el regalo que venís a entregar al mundo, cuál es tu misión, cuál es tu propósito. Y el propósito lo vas a reconocer en tu esencia única, en tu corazón. Y primero tenés que reconocerlo en ti para encontrar a ese ser fuera de ti. No puede ser a la inversa nunca, siempre es primero a través del femenino, a través de la inhalación. Cuando inhalo estoy en mi femenino, entonces a través de mi inhalación interior, reconociendo quién soy, quién vine a ser, quién soy, quién estoy siendo a cada instante, es que puedo reconocer al otro. Si no, no hay forma de que eso sea no es posible. Bellísimo, sí, me quedó resonando varias palabras. Pero sobre todo esto, ¿no? Del valor, el valor que nos tenemos que dar a nosotros mismos y también a nuestra verdad, como empezar a hacerle caso a realmente lo que sentimos que para nosotros nos hace bien y no seguir en la telaraña del colectivo, ¿no? Que esto nos sucede mucho porque entre hombres mismos nos alimentamos este sesgo de querer como reproducirnos con todas las personas que que se atraviesen por nosotros, por frente nuestro, ¿verdad? Entonces, comenzar a hacer esa pequeña cirugía, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, de hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia qué es lo que realmente a mí me hace bien, esa valoración propia, es lo que nos va a llevar a dejar de escuchar esa vocecita exterior y empezar a escuchar nuestra propia voz interna y hacernos caso desde ahí y continuar desde ahí a pesar de que el exterior como que no lo reconozca, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar con esos espejos que nos dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? O que intentan llevarnos de vuelta hacia los otros extremos. Entonces es ahí donde nosotros con nuestro propio valor, con nuestra propia fortaleza de qué es lo que está bien para mí, de qué es lo que a mí realmente me nutre y de lo que yo estoy creando, con esa fuerza y con ese valor nos vamos a mantener rectos, en rectitud hacia esa valoración propia interna, y es esa propia valoración interna cuando comenzamos a hacerlo, es que comenzamos a vibrar, a resonar y a magnetizar a esa persona que está para nosotros,
que es nuestro complemento, que viene a nutrirnos y a expandirnos, y ya deja de ser una relación karmática y empieza a ser una relación dármica, porque comenzamos a expandir nuestro dharma, nuestro dar, que es simplemente nuestra esencia, que es lo que venimos a compartir en este planeta, en esta tierra, que tiene 1001 formas, digamos, y muchísimas formas, y cada uno tiene su propia y auténtica forma de compartirlo. Entonces, un poco la invitación es eso, a realmente ir hacia la profundidad de nuestro ser, a valorarnos, a cuidarnos más, a tener mayor respeto sobre nuestra energía y lo que causamos en los campos de las otras personas, para que realmente logremos enderezarnos y enfocarnos y direccionar nuestra energía correctamente. Eso sucede así. Yo creo que pude dar como ese salto de conciencia a través del error, ¿no? Del aprendizaje que me trae el dolor, justamente el dolor. Porque realmente sentí muchísimo dolor cuando en mi primer vínculo fui infiel, cuando rompí mis acuerdos, cuando no estaba accionando y siguiendo lo que realmente a mí me hacía bien y al otro, porque pensamos en nosotros mismos, pero también pensamos en las personas que tenemos al lado, para no destruir todo lo que tenemos al lado. Entonces, cuando comencé a ver todo ese dolor que me causaba la acción de haber intercambiado energías con otra persona, realmente ahí, cuando pasé por ese dolor, pude trascenderlo. Y puedo hoy, y me pongo feliz de poder estar compartiendo desde este lugar, eligiendo desde esta rectitud, desde lo que hoy soy, y no desde lo que en algún momento fui también, ¿verdad? Y eso, sí. Y se trata de esto, ¿sí? A experimentar, transitar la vida y elegir lo que genera mayor plenitud a tu ser. Pero justamente es desimplantarse a uno mismo, ¿sí? De las ideas que tengo de quién soy, de quién fui, y reconocer que la experiencia está ahí para que transite como humano la dualidad y que después me logre integrar y reconocer en la simpleza y el equilibrio interior. Y cuando nosotros logramos generar como ese equilibrio, esa fusión de energías, finalmente la vida nos empieza a presentar como todo el tiempo me dicen, hay una sola persona. O sea, es como si me está llegando así el mensaje, no puedo transmitirlo de otra manera. Hay una sola persona que es a tu imagen y semejanza. No es múltiple esto, o sea, como llegás a la Tierra a través de 2 seres humanos, no 3 ni 4, o sea, llegás a través de 2. Y es reconocer en devoción que hay otro igual a ti, esperando que te reconozcas en tu divinidad para que finalmente te encuentre, ¿sí? No te puede encontrar si no estás posicionado en ti mismo, en quién sos, en tu valor, y todo se reduce realmente al valor de reconocer tu divinidad, al valor de reconocerte a ti misma, a ti mismo, integrar estas energías polares en tu cuerpo, tu eléctrico y tu magnético interior, y finalmente manifestarlo fuera de ti. Y ese recordar que somos una unidad, una fusión de 2 energías que funciona así en todo el universo. En todo el universo, Dios, diosa creador, que vive dentro de ti, que está fuera de ti también y te lo están tratando de presentar y por ahí no lo estás viendo porque estás distraído en cosas sin importancia o en lujuria o lo que sea que estés experimentando, hermano y hermana, y te abrazo en eso porque transitamos por ahí, lo caminamos, pasamos por el barro, nos pegamos la cabeza contra el piso, lloramos, sufrimos y realmente lo caminamos. Entonces, bien, bendecido sea todo caminar, pero que otra vez vuelvas a tu corazón, que es una unidad, ¿sí? Y que a través de tu corazón puedas reconocer los espejos bellos que aparecen fuera de ti para recordar que vos podés crear desde esa pureza, porque sos esa pureza, tu esencia es la pureza, sos un ser puro. Y cuando podés reconocer que estamos más allá,
A mí me muestran como la matriz, ¿sí? La matriz que está... Lo voy a traer ahora, lo de la luna. Me lo da así. La luna es la matriz holográfica, está comandada por los ciclos lunares. Y las mujeres nos han hecho creer que somos lunares, ¿sí? Esto no es la verdad. O sea, lamento informar que no es la realidad. Somos solares, igual que los hombres. Sí tenemos un diseño diferente, es real. Somos diseños diferentes y nuestros ciclos funcionan de forma diferente. Pero esto ha sido una invención. Decir que somos igual como el ciclo de la luna es una creencia mental que está relacionada porque, bueno, coinciden los ciclos de la luna con el ciclo femenino. Esto no es una realidad. Nosotros somos seres solares, somos luz, somos seres solares que están encendiendo sus fotones internos y estamos en ese camino de recordarnos como que estamos yendo desde ese carbón, desde esa materia oscura, a la luz, a la energía, a obtener capacidad de absorción de mayor luz en nuestros cuerpos. Y cada vez nos acercamos más a Ra, al Sol, a la unidad, a la conciencia del uno. Estamos en ese camino como seres humanos, ¿sí? Por eso estamos haciendo ese proceso de ascensión a quinta dimensión que tiene que ver con integrarnos en nuestras polaridades para ser conscientes de la unidad que somos con el todo. Pero esta unidad está relacionada con reconocer el universo como es, cómo se crea con las dos energías, femenina y masculina. Esa es la base de la ascensión, reconocer nuestro masculino y femenino interior y reconocer que estamos en ese camino de polaridad para encontrarnos nuevamente en el enlazamiento con la unidad que somos, que sucede primero en nuestro interior. Siempre es así. Y todos nuestros centros también tienen un eléctrico y un magnético. Pero este magnético está al son de la frecuencia venusiana. Esa es la frecuencia real femenina, es la Venus interna. ¿Sí? La Venus interna que cada mujer enciende, que tiene que ver con reconocer su feminidad, su sensualidad, su frecuencia que está relacionada con esta devoción. Hay algo que se activa muy bello, que a mí me sucedió cuando reconocemos el masculino fuera, que no tiene que ver con seducir al hombre desde esa distorsión, sino como la devoción al masculino. ¿Pero por qué? Porque estoy en devoción a mi propio masculino. Entonces, si estoy en devoción a mi propio masculino, puedo estar en devoción hacia el masculino fuera de mí, que en este caso es Fabri. Entonces a mí me ha activado muchísimo el lenguaje de luz de mi Venus, de mi diosa, que tiene que ver con despertar esa frecuencia dentro nuestro, ¿sí? Y como mujeres activamos ese lenguaje de luz que también está relacionado con esa devoción al masculino, al canto del Dios creador, primero a la propia divinidad y después hacia el masculino fuera. Y eso es hermoso porque eso es tantra, es sensualidad y sexualidad sagrada, o sea, hay una diferencia cuando estoy tratando de obtener la mirada de un masculino porque quiero ser vista a través de una herida y un dolor, y cuando realmente estoy en mi pureza expresando la divinidad que soy y transmitiendo un lenguaje que es divino, que es sagrado, y estoy en unidad con otro ser y uniendo nuestros centros energéticos. Realmente hay un proceso de fusión. Entonces, cuando eso está distorsionado, es como que hay muchos enganches y no se trata de enganchar la energía del otro. Esa es la transición que estamos haciendo como humanos. No hay que enganchar a nadie, no hay que estar como enganchándonos al centro energético del otro, sino generar un entrelazamiento cuántico de las dos energías por nuestros centros energéticos y de forma ascensional. Ese es el verdadero proceso de sexualidad sagrada. No estamos enganchando al otro como desde una manipulación energética. Eso es lo que tenemos que trascender. Realmente no es por ahí. Y la mujer y el hombre se han acostumbrado a interactuar desde ahí, desde el enganche energético, desde la manipulación emocional, desde la manipulación sexual. No es por ahí. Y te lo decimos que lo hemos transitado. Yo
tuve épocas donde hacía fotos desnuda y fotos boudoir y realmente lo viví, lo experimenté y reconozco que las mujeres tenemos esa capacidad de enganchar. Entonces, ¿hasta dónde estaba cuidando mi energía ahí? Pues menos 0,10, o sea, realmente. Y lo tuve que experimentar, darme cuenta también de la red distorsionada que se generaba alrededor de eso, para darme cuenta que las matrices tenemos un poder inmenso que lo podemos crear, tanto para lo mejor como para destruir. Tenemos esas dos fuerzas en nuestro interior, tenemos que reconocer que tenemos ese poder y usarlo para el mayor bien. Las matrices tienen el poder de creación y de destrucción. Y es la fuerza creadora del universo. La energía femenina es como el caos, pero un caos cuando está alineado con la creación inmaculada, es un caos que reconoce su orden interno y reconoce que tiene que haber un proceso de desarmado para crear algo nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando nos desimplantamos y nos vamos desenganchando de esa luna, de esos ciclos lunares, que tienen que ver, ¿por qué luna? Porque antes siempre decían lunáticos, porque justamente estábamos enganchados con esa red que es una nave, una implantación artificial que ha sido creada porque hemos elegido este juego. Sí, hemos elegido este juego de la Tierra, y bien, elegimos transitar con estas reglas del juego y estos ciclos lunares, el día, la noche galáctica. Empezamos el día galáctico ahora en 2012 y estamos en ese proceso de reconocer que somos solares. Entonces, cuando reconocemos que somos parte de ese sol, porque somos un sol, porque somos un Cristo interno, empezamos a desmantelar todos los programas que nos tenían encadenados, encasillados en la separación, que nos alejaban de primero nuestra propia divinidad y después de la divinidad que se pueda presentar fuera de mí, reconociendo a todos los seres como sagrados y reconociendo cuál es el alma con la cual vine a caminar esta tierra, para crear desde el corazón, como un solo corazón, en una integridad, en un equilibrio interno que me permite manifestar, porque cuando hay dos seres que se reconocen en su divinidad, en su misión interior, reconocen sus energías y quién son, Dios y la diosa creadora se posa entre medio de ellos y crean, y las creaciones más inmensas y desde más puras de corazón solo pueden ser cuando hay dos seres que reconocen su pureza y se autohackean a través de su masculino interior en todas las creencias de lo que es el amor. Empezar a desmantelar qué hemos estado creyendo que era el amor, para descubrir qué es realmente el amor divino, el amor sagrado y el amor dentro de nosotros y fuera de nosotros, que es la frecuencia que une nuestros campos electromagnéticos, el amor, la energía solar, el helio, el fotón. Esa es la frecuencia del amor, es la energía que enciende nuestro campo y nos conecta con la verdadera matriz, la matriz de la Madre Tierra, esa verdadera matriz de donde vienen nuestros cuerpos con sus 5 elementos. 5 elementos, quinta dimensión. Integrar los 5 elementos dentro de nosotros, reconocer esos elementos en equilibrio para volvernos seres manifestadores de realidad, creadores, y bajar esa plantilla, diseño original de cada uno a la Tierra. Si puedo activar esos códigos, esa plantilla, ese diseño con el cual fui creado en este cuerpo físico y conozco mi biología, entiendo que es una cosmobiología y que está compuesta por el universo porque somos parte del universo, podemos reconocer la divinidad dentro de nosotros, fuera de nosotros y empezar a respetar los ciclos naturales que son los ciclos de la Tierra y son los ciclos de nuestros propios cuerpos, en primer lugar.
Fantástico, gracias por traer un poquito más de claridad, ¿no? A esto que se viene hablando, de que somos hijos del sol, de que somos frecuencia solar y cómo eso, la luna va quedando ahí, tomando su lugar realmente, porque que es una parte, que es una materialización, que forma parte de la materia, pero que no identificarnos, ¿no? Como seres lunares, desacoplarnos de esa información, de ese entramado que se ha armado y ir a la fuente, que es la luz, que es el sol, y volver a conectar con esa frecuencia y volver a iluminar cada uno de nuestros aspectos, de nuestras heridas, emociones, estructuras, todo lo que tengamos que traer a la luz, poder hacerlo y siempre es desde esta mirada del observador. Desde el observador, desde el poder desacoplarme de todo lo que está sucediendo y poder observar cómo estoy accionando, cómo estoy reaccionando, cómo estoy respondiendo ante las situaciones, ante los estímulos y cuáles son mis valores, ¿no? Cuáles son realmente mis valores, mis creencias y qué es lo que vengo a manifestar en la Tierra. Básicamente, bueno, hemos compartido creo que todo lo que teníamos que compartir de la monogamia. Estaría buenísimo que a las personas que lo vieron por partes, si quieren repasarlo, ahí quedó mucha información muy bendecida a través de lo que son nuestras experiencias, cómo es que llegamos a este vínculo dármico, a este vínculo sagrado y cómo sostenemos la monogamia, porque sabemos que es el camino. Sabemos que es el camino que nos va a traer paz, que nos va a traer iluminación y que nos trae unión entre nuestras almas y nuestras frecuencias. Y si me permitís, ahora como que me llegaba, que justamente, que más allá de la decisión como personal, ¿sí? Como desde nuestro yo, hay un pulsar que tiene que ver con el pulso divino, como la divinidad nos ha ido guiando hasta nuestro vínculo. Es como si nosotros como humanos nos hemos entregado a la experiencia, pero ha habido muchas señales, ha habido un pulsar que tiene que ver con el alma que busca volver a la unidad del gran espíritu, y esa alma se reconoce en todas sus experiencias, se entiende como las reglas del juego a las que nos hemos inmiscuido, pero elige desde su soberanía decide elegir diferente, pero reconociendo a ese pulso interno, que es el que comanda. Nosotros como que somos guiados por ese pulso interior y avanzamos. Y nos sucede que cuando surge alguna distorsión en nuestro campo, la propia energía, realmente es así, parece como muy loco decirlo, pero realmente nos sucede y nos ha sucedido mucho que la propia energía, la frecuencia, la divinidad, hay una asistencia. Cuando algo es sagrado, la divinidad te asiste, porque en este momento se necesitan personas que estén eligiendo con amor, con luz, en su posición neutra, integrando su divino femenino y divino masculino para integrar este neutro interior, este reconocimiento. El neutro representa reconocer que somos hijos y hijas de la divinidad. Y cuando somos capaces de integrar nuestras energías, nos reconocemos como hijas y hijos de la divinidad, como ese neutro. Y logramos hacer este proceso y la divinidad nos asiste todo el tiempo. Entonces, cuando surgen distorsiones en nuestro campo y cuando tenemos que elegir lo que es para nuestro mayor bien, la divinidad te asiste y se siente la energía asistiendo, se siente la energía desmantelando como las distorsiones que se generan como en el plano mental. Y nos ha sucedido como ese desmantelamiento del campo mental y como también reconocer que hay distintos tipos como niveles que uno va desbloqueando internos de profundidad con respecto a esa lealtad. Porque sí, está bien, primero está la lealtad física, que es la primera que podemos reconocer, pero también está la lealtad energética, está la lealtad espiritual, y tiene que ver cuál leal y soberana soy de mí misma en todos los planos y en todas las dimensiones. Y ese proceso es muy profundo porque realmente te toma en esa posición de decir de dónde estás parado, dónde estás parada. Porque ahí es realmente como hilar muy fino y empezar ese proceso de
pulir el diamante, el cristal que somos y nuestro corazón, para que realmente esa lealtad no sea como de la boca para afuera solamente, sino que realmente esté en ese autorreconocimiento de nuestras propias energías, para que eso se manifieste como en los distintos planos, en las distintas esferas que conforman nuestros centros energéticos, y también eso nos permite como tener más sabiduría de nuestras energías. Y cuando logramos tener esa sabiduría, es como la divinidad, ok, apoyemos a estos seres porque realmente qué hermosos, están reconociendo su divinidad, están reconociendo que son a imagen y semejanza del creador y la creadora del universo, se reconocen como parte de esa fuente, y vamos, y la divinidad te asiste, realmente a nosotros nos ha asistido un montón en toda la purificación de nuestro ser, y cada día sentimos la asistencia. Y es como, ¿cuál es la confirmación de que estás caminando el camino de tu alma? Y porque la divinidad está ahí asistiéndote todo el tiempo. Si sentís amor, si sentís, como decía Fabri hoy, paz en tus decisiones, sentís que estás alineado con tu corazón, todas las decisiones que vas a tomar van a ser alineadas a ese corazón y al bien mayor. Y al bien mayor tiene que ver con este camino del medio, con integrar nuestras energías para no irnos a los extremos, ni a la rebeldía total, ni al conservadurismo total, donde la mujer queda como relegada y por detrás del hombre y no brillan en conjunto. No, los dos a la par, caminando a la par, evolucionando a la par, como espejos divinos y sagrados que se eligen para caminar y co-crear como Dios y diosa en la tierra. Y eso es posible para todos los seres humanos. Realmente es que cada uno se elija en su propia divinidad y que comienza a caminar este camino, que es el camino del corazón. El camino del corazón. Pero primero tenés que reconocerte en tu propio corazón, en tu propio Cristo interior, para que eso se manifieste afuera. Y que no se vuelva como una obsesión o una adicción encontrar ese otro, sino que te reconoces tanto a ti misma y a ti mismo que eso eventualmente sucede, pero es como una añadidura, es como un regalo. Es por un regalo que la divinidad te otorga por básicamente elegirte a ti misma y a ti mismo. Porque ese es el primer paso. Y definir qué realmente está acorde a lo que tu alma vino a encarnar en la tierra. Que está acorde a tu corazón. Y cuando eso se alinea en tu interior, toda tu realidad, toda tu matriz se va a empezar a entrar como en un proceso de caos, porque se va a desmantelar y va a caer todas las estructuras que tengan que caer dentro tuyo y fuera de ti, para que te reencuentres creando de una forma inmaculada, de una forma divina, de una forma sagrada, y que te reconozcas en tu diseño como esa diosa, Dios creador. Y eso va a tomar de ti todo lo que necesite tomar de ti, al punto que quede lo más puro, tu esencia, lo que sos, como un ser único, única. Y eso es lo más importante, que te reconozcas en tu autenticidad, que esa es la frecuencia más elevada del universo, ser auténticos, reconocer el amor de la diosa y Dios que vive dentro de ti, y finalmente dejar que la vida te sorprenda, pero definirte en la luz es definirte en tus valores e integrar todas las experiencias para llegar al equilibrio interior. Que a ese es el camino que vamos, cada uno de nosotros. Precioso. Muchas gracias. A ti. Y gracias a ustedes por estar ahí conectados y escuchando. Eso, muchísimas gracias una vez más por su entrega, por estar allí. Gracias, Cristian, por las preguntas, gracias por los saludos. Nos vamos a encontrar en un próximo miércoles hablando de un nuevo tema, compartiéndonos una vez más. Y nos alegra muchísimo que estén ahí, que traigan sus preguntas si quieran. Cristian nos preguntó que si tienen que ver los signos a la hora de la relación. Y no, yo creo que tenemos ese libre albedrío de relacionarnos con quien realmente querramos. Los signos vienen como a ser una especie de guía para cada uno,
para marcarnos, ¿no? La trascendencia que tenemos que hacer, pero realmente tenemos que pasar por toda la vuelta, por los 12 signos, así que es una integración de la carta completa la que nos llevamos. Pero bueno, ahí hay una guía, en los signos hay una guía que puede ayudar a encontrar, a machear lo que es para ti cuando está pulsando desde aquí, digamos, cuando tú ya lo eres, cuando tú ya lo estás encarnando desde tu ser y estás brillando para que magnetizar ese complemento. Primero siempre desde ahí. Gracias a ustedes y bueno, eso, bendecida noche, muchísimas gracias, hasta pronto, chao Gracias. chao.